Buenas tardes, mi nombre es Mario Nevares, soy el productor ejecutivo por el momento de Albizu The Movie. Gracias por haber seguido nuestros pasos. Básicamente lo que estoy aquí es para explicarle cómo llegamos a este tema. Y lo más curioso es que mi familia proviene de la política. Por un lado, mi abuelo pertenece al Partido Popular y mi mamá, como consecuencia, también pertenece al Partido Popular. Mi padre, por otro lado, pertenece al partido del PNP en Puerto Rico, lo cual mi abuelo, por parte padre, él pertenece al Partido Republicano de los Estados Unidos. Él es veterano. Lo más interesante es que mi familia desde muy pequeño siempre ha habido este dilema del PNP y el PPD, quién ha hecho más o quién ha hecho menos por Puerto Rico. Por un lado, mi mamá me decía que cuando el Partido Popular Democrático llega a Puerto Rico, le trajo zapatos. Y ella cuando estudiaba tenía que ir sin zapatos a la escuela. Y por otro lado, el abuelo mío, que es el veterano, y mi papá, pues nos cuentan que el Partido Popular pues siempre ha estado pendiente a vivir de los Estados Unidos sin darle ningún derecho a nada. Así que este dilema desde muy pequeño, pues en mi familia es tan intrigante que nací en discusiones constantes. Por otro lado, el dilema es tan grande que mi abuelo, por estar discutiendo política, había una tienda que se llamaba Mucho Chicle en el pueblo de Corozal y pues comenzó a discutir con un director de la escuela de Corozal, de la high school, y al fin y al cabo comenzaron a pelear al puño y mi abuelo, como era un poco más desarrollado con técnicas del ejército, pues terminó pues dándole una pela al pobre hombre. Y el hombre, pues como buen director de escuela y un hombre sabio, esperó que mi abuelo estuviera medio borracho y que estaba lloviendo y vino y se lo llevó enredado en el carro y lo terminó asesinando. Así que se pueden imaginar el drama que yo llevo viviendo toda mi vida. Por otro lado, estudio en Boston, mi preparación en la escuela superior fue en Boston y de lo único que me hablaban eran de Martin Luther King. Por otro lado, al ser Boston, tuve muchas líneas de pensamiento sobre lo que fue Kennedy, investigué mucho sobre ello y pues siempre tenía unos cuadros con ellos. Por otro lado, mi mamá tenía el cuadro de Hernández Colón y de Muñoz Marín, y por otro lado mi abuela tenía el de Carlos Serra Vélez y el de Carlos Romero Écelo. Se pueden imaginar la transfusión que había en mi vida al ver esos cuadros, pero llego a la Universidad Central de Bayamón y conozco a una muchacha que se llama Carmen. Carmen, yo era un poco robusto, me gustaba alzar pesas y hacer deporte, y era un poco antipático. Y Carmen era una muchacha humilde y bien sabia y me comenzó a hablar de Pedro Albizu Campos, lo cual yo no sabía quién era Pedro Albizu Campos. Estudié en Estados Unidos, mis padres todo el tiempo con el Partido Popular, el Partido PNP, para mí no existía nadie más. Cuando comienzo a darme cuenta en el procedimiento, me comienzo a dar cuenta de quién fue Albizu Campos a través de Carmen. Carmen me introdujo en él, me llevó a diferentes lugares, comienzo a escuchar, comienzo a investigar, comienzo a ver las luchas que hubieron en Utuado, las luchas que hubieron en Fajardo, en San Juan, en Ponce. O sea, esto fue una guerra civil directamente en Puerto Rico, la cual fue todo el tiempo encubierta. Por lo tanto, cada vez que yo me investigaba sobre un tema, me introducía más en conocer. Es como una hambre, como un hambre, como que quiero saber un poco más, quiero saber un poco más. Pues, mi vida, pues, giró en torno a la investigación, pero mientras yo investigaba también me iba preparando en la parte de lo que fue la parte de drama. Estuve en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, como oyente, no
como estudiante con crédito, sino como oyente. Allí cualquier persona puede entrar, se registra, paga una cantidad de dinero y puedes entrar a las clases como oyente. Es algo que no se le da mucha publicidad, pero sí existe eso allí. Me preparé en lo que fue el drama. Estuve haciendo diferentes obras de teatro en Puerto Rico, Polipnia, Entre Ángeles y Musa. Estuve en las procesiones en la iglesia católica. Estuve en Cabaret, entre un montón de otras películas que fueron a Puerto Rico, los cuales fueron pequeñitos papeles. A veces se trabajaba 2 y 3 días, pero solamente salía 1 minuto o 30 segundos, fracciones de segundos. Así que tengo una buena preparación en lo que es el drama y reconozco ese trabajo arduo de los dramas en Puerto Rico y de la clase artística en Puerto Rico con relación al teatro. Saludos a todos ellos. Mi preparación es en tecnología educativa, provengo de la escuela especializada en radio y televisión, lo cual la tecnología educativa como maestro certificado te permite trabajar en esa escuela. Para acabar de completar, mi persecución comienza en la escuela por lo mismo, por la política. Pues en la actualidad no estoy trabajando en las escuelas, pero sí tengo mi preparación y mi licencia con ella. ¿Cómo llego a tratar de buscar un poco más y ver cómo podemos sacar esta producción? Estuve 6 años en búsqueda de un guión que tuviera que ver con el tema del nacionalismo o Pedro Albizu Campos. Se me hizo bien difícil yo personalmente escribirlo, porque Pedro Albizu Campos tuvo casi, estamos hablando desde 1923 hasta el 1965, si no mal no me equivoco. Fue una vida larga, fue extensa, fue una lucha constante, fue una persona que nunca bajó la guardia. Lo van a poder ver en el drama de la película. Es interesantísimo ver cómo este señor, un señor flaco, un señor, todo lo que tenía era un espíritu luchador. Es sumamente interesante. La historia de Albizu sobrepasa la historia del presidente de África, sobrepasa la historia de lo que fue Braveheart de Mel Gibson, la sobrepasa por mucho. Y aún más, sobrepasa inclusive muchos de los políticos en los Estados Unidos por su filosofía, por sus principios. Y véngase que es una persona que fue preparada en los mismos Estados Unidos. Y mucha gente pues dice, mira, Albizu, el nacionalismo. Mucha gente está equivocada. Albizu fue mucho más pro Estados Unidos que los mismos PNP, que los mismos populares. Inclusive que el mismo partido independentista. Pues tenía unos principios que partían de unos principios de creencia. Y en esos tiempos pues él escribió inclusive en un periódico en Harvard, cuando él fue estudiante de Harvard, en por qué Puerto Rico debía unirse a los Estados Unidos. En ese entonces, lógicamente van a ver el drama, van a ver cómo provino la traición, cómo provino todo el proceso, la negociación en el cual nos encontramos en la actualidad y dónde estamos en la actualidad en Puerto Rico. Por eso es bien importante buscar esta información y hacerla parte de la historia para que entonces no estemos perdidos, como yo. Yo no sé quién, pero yo personalmente siempre estuve perdido. Tengo una maestría en economía y yo decía, pero ve acá, ¿por qué estamos a quiebra? ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué estas compañías están en Puerto Rico? Kmart, Walmart, Sears, todo tiene un principio. Y el principio está desde esa historia, desde que se comenzó a llegar a Puerto Rico. ¿Por qué fuimos de la caña? ¿Por qué en la actualidad no tenemos la industria de la caña? ¿Por qué tenemos la industria del consumerismo? Todo tiene y si quieres entenderlo, tienes que ver Albizu the Movie. Como parte de la búsqueda, traté de buscar a Roberto Ramos Perea. Él tiene un buen guión y tiene una buena producción. Se llama Masacre en Ponce. Se las recomiendo para que la vayan viendo. Roberto Ramos Perea ha hecho un trabajo excelentísimo. Saludos al profesor. Y en la actualidad
sigue trabajando muy bien. Es una persona de mucha categoría, una persona que históricamente va a ser reconocida para la historia de Puerto Rico. Rafi Mediavilla, uno de los mejores directores y los mejores cineastas en Puerto Rico, murió desgraciadamente en el proceso de yo estar trabajando en proceso de investigación.